Buenas tardes a todas, todos y todes. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. El día de hoy se expondrá el tema de olas del feminismo y estará a cargo de la doctora Majar Vanel González García, quien es licenciada en Filosofía, maestra y doctora en Humanidades, en la línea de Filosofía Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Se desempeña como profesora de filosofía y temas selectos de filosofía en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo, de la UNAM desde hace 17 años. Actualmente es profesora de tiempo completo en dicha institución y su línea de investigación recae en el feminismo y temáticas afines. Es integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género en el Plantel Vallejo y para el Programa Universitario de Bioética es un honor contar con la presencia de la doctora Anel González García. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y antes de comenzar, quiero agradecer la amable invitación del doctor Ángel Alonso Salas, coordinador de la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato, para participar en esta sesión acerca de las olas del feminismo, como él ya lo mencionó. Como profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades, es para mí un honor también y es un gusto enorme tener este espacio para compartir con ustedes algunas de mis reflexiones, notas, síntesis, entre otras, a propósito de la historia del feminismo. Reflexionar sobre el feminismo es imprescindible hoy y me atrevo a afirmar que siempre. ¿Por qué? Porque las relaciones de opresión que reproduce el sistema patriarcal en alianza con el capitalismo no cesan y antes bien producen siempre nuevas e inusitadas alianzas para recrear la desigualdad que tiene a los hombres por encima de las mujeres. Preparé esta charla como un ejercicio de distanciamiento sobre este movimiento de mujeres que afortunadamente ya tiene un espacio importante no solo en el espacio público, sino en las prácticas que configuran eso que hemos tenido a bien o a mal, no lo sé, denominar lo privado. Cuando digo distanciamiento, me refiero a la necesidad de tomar distancia, alejarnos de un fenómeno o de un acontecimiento, o en plural, fenómenos, acontecimientos, para tratar de analizar las partes, los integrantes que componen estos fenómenos. Debo agregar también, y es algo bien importante, que mi análisis es académico. Antes de comenzar, quiero también comentarles que en esta exposición no pretendo de ninguna manera abarcar la totalidad, ni tampoco todos los detalles históricos, filosóficos, exhaustivos, que requeriría tal vez un trabajo más especializado sobre el tema. Eso sería de antemano, pues para mí al menos una sin razón, ¿no? Debido también al tiempo del que dispongo. Bien, también quiero decirles que preparé esta participación pensando en aquellas personas que desconocen el origen de este fascinante movimiento y que aquí pueden aprovechar para obtener orientaciones que les permitan hacer su propio rastreo o investigación. Particularmente, no lo voy a negar, preparé esto pensando en estudiantes del sistema de bachillerato, cualquier bachillerato. Bien, existen diversas voces acerca de lo que es el feminismo o los feminismos. Me centraré en algunos de los aspectos que nos brindan Ana Lau Jaivén, profesora investigadora del Departamento Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, doctora en Historia por la UNAM. También en la recién fallecida Francesca Gargalo, quien se concebía a sí misma como una escritora feminista autónoma. Era ella doctora en estudios latinoamericanos, italiana por nacimiento, mexicana por adopción, y entre cuyos textos destaco Feminismos desde Abya Yala e Ideas feministas latinoamericanas. Nuria Varela, quien es periodista de nacionalidad española, máster en estudios interdisciplinares de género y género en políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Autora de, seguramente ustedes ya conocen, del famoso Feminismo para principiantes y de la Cuarta Ola, entre muchos otros textos, igual que Gargalo, igual que Ana Lau Jaivén, y también otra académica investigadora de la UAM, que es la filósofa Eli Bartra.
No significa que no existan, por supuesto, más mujeres feministas que hagan y teoricen sobre el feminismo, simplemente que para esta sesión encontré en ellas elementos teóricos que me permitieron articular esta línea de pensamiento que hoy les presento y que espero me brinde un puente de comunicación con ustedes en este día. Bien. A propósito de la metáfora de las olas, que he de decir que, bueno, como siempre, ¿no? Hay personas a las que no les parece una metáfora adecuada. Yo me he sentido muy cómoda a lo largo de mis años de estudio sobre el tema. Y aquí en la diapositiva pueden leer ustedes una cita justamente de Francesca Gargallo al respecto, ¿no? Las feministas, dice ella, escribe ella, son olas de alta mar, de costa, de lago. Es tan importante como las crestas que chocan sobre una superficie enorme y siguen moviéndose aún en sus valles. Sus periodos, frecuencia y amplitud son capaces de cambiar la fisonomía de las costas, pues no solo remueven los materiales de fondo, sino que erosionan los litorales y tienen efectos sobre las tierras continentales. Fíjense bien ustedes, a mí me parece adecuada la metáfora con respecto al movimiento de las olas, porque bueno, hemos podido constatar en más de alguna ocasión justamente el ímpetu, el arranque, el golpeteo, ¿no? Del mar a través de estas figuras materiales. Por supuesto, no son nada más, no son ideas, ¿no? Son aspectos materiales en los cuales o a través de los cuales se manifiesta la fuerza del mar. Entonces, bueno, el ímpetu, el trabajo, la lucha de las feministas, señala Gargallo, son olas de alta mar, ¿no? Llegan, la longitud de su trabajo, de su fuerza, de su arrojo, de su denuncia, es tan de largo plazo que obviamente va a golpear ciertas estructuras y va a volver a replegarse sobre sí mismas, pero van a volver a salir, ¿no? De forma aguda, después de esta cita escribe Francesca Gargallo que considera que la fuerza de la actual ola feminista tiene su origen por un largo hartazgo frente a la violencia patriarcal al que las mujeres nos hemos visto expuestas y por otro lado a la crueldad que ha encontrado territorio en nuestros cuerpos. De forma aguda, Gargallo señala que las irregularidades, lo pongo entre comillas, irregularidades que han movido el orden social en los últimos años, también pongo entrecomillado orden social, fueron provocadas siempre por la violencia que afectaba a las mujeres en el mundo. Se refiere explícitamente a las madres de mujeres que fueron víctimas de feminicidios y de desapariciones, y de aquellas mujeres indígenas que se han opuesto a la extinción de las últimas tierras comunales y con ello a la destrucción de los espacios de donde extraen los recursos para sustentar sus vidas y la de los suyos. Ecologistas que denuncian alarmadas las consecuencias de la investigación biológica en la industria de la producción de alimentos, jóvenes que han dejado de normalizar el acoso, el hostigamiento, la discriminación por su aspecto físico, la descalificación de sus emociones, las violaciones en solitario o tumultuarias. Hay voluntad, deseo, fuerza e intención de romper con las formas que nos han enseñado, de nuevo las comillas, para representar lo masculino y lo femenino. Por eso, hoy las olas crecen. Las metáforas oceánicas no están equivocadas cuando de feminismo se trata. ¿En dónde dice esto Francesca Gargallo? En un ensayo que se llama, más adelante va a salir, pero más adelante se los voy a decir, pero está contenido en un texto que se publicó por la UAM Xochimilco el año pasado y que se llama Feminismo en Acción, pero además está disponible en línea en el repositorio de la UAM. Más adelante les paso el título del ensayo. Bien, vamos entonces con una de muchas definiciones de lo que es feminismo, ¿no? Porque hay muchísimas. Pero bueno, yéndonos directamente ya con Nuria Varela, ella señala que se trata de un discurso político que se basa en la justicia. El feminismo es una teoría que
desemboca en una práctica política que articulan las mujeres después de analizar que la realidad en la que viven las oprime. Es decir, hacemos feminismo, teorizamos sobre el feminismo, analizamos a partir del feminismo cuando somos conscientes de las discriminaciones que sufrimos por la única razón de ser mujeres. Bien, y entonces viene una serie de discursos, de elaboraciones, de reelaboraciones para acabar con esta discriminación, con esta desigualdad. En su texto de La Cuarta Ola, Nuria Varela nos dice que el término feminismo se comenzó a usar hasta el siglo XIX. Y es curioso, se los anoté aquí, aparece en 1871 la tesis de medicina sobre el feminismo y el infantilismo en los tuberculosos de Ferdinand. Valer Feneur de Coeur, disculpen mi acento, para significar una detención del desarrollo en un varón enfermo, situación que disminuye su civilización. Y entonces resulta que a partir de esa primera cita o connotación, se le comienza a dar ese significado a feminismo. Y entonces, cuando se traslada a otros terrenos, como el de lo social, pues mantiene ambas características, ¿no? Algo relacionado con ser menor de edad, con no tener autonomía, por supuesto no alcanzar, pero ni de lejos, la connotación de lo masculino o lo del ser varón. Y entonces continúa con este significado peyorativo, nos menciona Varela, hasta que Hubertin Auclert lo resignifica y transforma en bandera. Bandera ideológica, bandera discursiva, bandera de transformación. En el contexto europeo, ella fue la primera mujer que se autoproclamó feminista y lo utilizó a partir de 1882 en su periódico La Ciudadana para describirse a sí misma y a sus compañeras. Y entonces nos situamos en lo que la española Nuria Varela conoce o denomina, más bien denomina, como primera ola. Aquí estamos. ¿Sí es esta? Sí. Bien. La gran mayoría coincide en que el feminismo es una teoría política que encontramos ubicada a finales del siglo XVIII. Surge o se deriva, surge a la par que el siglo de las luces, el de la Ilustración, ese siglo que suscitó la Revolución Francesa. Sabemos, ¿no?, de memoria que durante la Revolución Francesa se enarbolan los principios de la libertad, la igualdad, la fraternidad, pero detectan algunas mujeres que estos tres principios pues, son universales solamente para los hombres. Contra ellos, contra estos principios, alzan una serie de actitudes, prácticas, comportamientos. Y un ejemplo de estas prácticas políticas fueron los cuadernos de quejas de las mujeres. Pero específicamente, y de eso yo creo que muchos de ustedes tienen conocimiento, muchas de ustedes, la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de Olympe de Gouges, y la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, considerada obra fundacional del feminismo. Aquí hay quienes no están de acuerdo, perdón, aquí no va Gargalo, aquí va Elie Bartra. Hay quienes no están de acuerdo, se los mencionaba al inicio de la charla, con utilizar esta metáfora de las olas. Por ejemplo, Elie Bartra, quien más adelante veremos. Pero hay una cita que me parece importante de Nuria Varela, que dice que relatar la historia del feminismo a partir de oleadas que se producen en ciertos contextos, porque estaremos de acuerdo que los contextos no son los mismos, ni las mismas en las mujeres ni en las naciones, describe el feminismo a la perfección como el movimiento arrollador por la fuerza desatada en torno a la idea de igualdad. La metáfora también es adecuada para explicar las reacciones, esto es importante, por eso lo puse en negritas, para explicar las reacciones patriarcales que surgen ante cada progreso feminista.
Pero el asunto de los cuadernos de quejas o la vindicación de los derechos de la mujer no salieron de la nada. Hay un antecedente importante que si bien no se puede considerar feminista, bueno, sí pertenece claramente a la historia de las mujeres, ¿no? Y lo encontramos en Christine de Pizan con el texto que ella elaboró y que tituló La ciudad de las damas. Fíjense bien, escrita en 1405, ¿no? Durante muchos años se le adjudicó a Boccaccio, pero posteriormente, en 1786, Luis de Queralio recuperó la autoría de Christine Pizan, para su propio libro. Y una de las cuantas cosas que escribe Pizan en este texto y que usted, seguramente para muchas y muchos de ustedes va a sonar completamente familiar en pleno año 2022, es lo siguiente. Ella se pregunta, ¿cuáles pueden ser las razones por las que se vitupere de tal manera las mujeres? Criticándolas por cómo hablan, por lo que hacen, lo que sienten, por cómo se relaciona, ¿no? Ella señala que identifica que no es solamente un hombre el que critique a las mujeres, sino que encuentra a muchos, ¿no? Con comportamientos y palabras misóginas, de todo tipo, ¿no? Filósofos, poetas, moralistas, dice ella, además de todo, ¿no? Parece que se pusieron de acuerdo y hablan en el mismo tenor o con los mismos adjetivos hacia las mujeres. Si creemos a esos autores, dice al final de la cita de Pizan, la mujer sería una vasija que contiene el pozo de todos los vicios y males. Y bueno, aquí están las dos personajes que les mencioné hace rato, ¿no? Mary Wollstonecraft con la vindicación de los derechos de la mujer, perdón, que redactó la vindicación de los derechos de la mujer, y Olympe de Gouges, que además tuvo un final desafortunado cuando fue guillotinada. Dentro de las actividades que les mencioné está el de los cuadernos de quejas, y bueno, este es un ejemplo de cómo ya hay práctica que hoy podríamos denominar feminista, donde se denota en estos cuadernos las quejas en las cuales las mujeres denuncian, manifiestan ser víctimas de esta desigualdad, de esta opresión, pero además también hubo muchas mujeres, obviamente mujeres burguesas, que crearon salones literarios y políticos donde buena parte de la cultura de ese momento se fue gestando. Es importante señalar que a través también de la conversación se podía denunciar, ¿no? Ante las personas cultas con poder económico estos malos tratos de los que eran objeto las mujeres. Bien, grosso modo, me estoy yendo rapidísimo, grosso modo, estamos hablando con estas personas y con estas prácticas como los cuadernos de quejas o los salones de conversación, de lo que va o en lo que consistió el feminismo ilustrado. Estas mujeres denuncian que requieren, que necesitan, ¿no? Que son acreedoras de igualdad. Igualdad en derechos entre mujeres y hombres. Identifican y denuncian de manera muy clara y muy combativa que están oprimidas por una supremacía masculina. Señalan también e identifican claramente cuáles son los mecanismos sociales y culturales que influían en cómo se construía esta subordinación femenina, porque bueno, no es que de la nada, así ya se generó el mundo y entonces, aquí están los oprimidos y aquí están los que oprimen. No, ellas decían, es que esto no es algo natural, está construido el orden social de tal manera que tenemos esta subordinación. Elaboran estrategias para conseguir la emancipación de las mujeres. Una de estas estrategias son, las mujeres comienzan a reunirse. A lo mejor para algunos de ustedes será como, ay, bueno, ¿eso qué? Cualquier persona se puede reunir. Bueno, no a los inicios ni durante el siglo XVIII, ¿no? Y además las mujeres, ¿para qué? ¿No? Porque las mujeres tenían que estar en el ámbito doméstico. Entonces, como, ¿para qué
se va a reunir una mujer con otras mujeres para hablar de subordinación y para exigir emancipación, ¿no? Y algo bien importante para esos tiempos, estos textos fundacionales feministas que les mencioné hace rato, denunciaban que no había un designio divino que afirmara o que sostuviera verdaderamente que la mujer era inferior, ¿no? Es decir, la mujer no es inferior por obra de Dios. Y entonces, estas denuncias insertan a este movimiento de mujeres ya en la lógica de los derechos. Las mujeres somos acreedoras de ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque somos personas. Bien, vámonos rápidamente con la segunda ola. Seguimos con Nuria Varela. Y de acuerdo con Nuria Varela, la segunda ola abarca del movimiento sufragista a Simone de Beauvoir. Y entonces, seguramente ustedes conocen, no es nada nuevo, creo, y si no, bueno, aquí se los comparto, que las formas de manifestarse de las sufragistas fueron para entonces, pues, escandalosas, disruptivas, desagradables, ¿no? Porque irrumpían, mostraban mujeres que no observaban los comportamientos ni las actitudes que debían, lo pongo entre comillas, tener las mujeres, ¿no? ¿Qué tipo de manifestaciones, dice Varela, que inventó el sufragismo? Bueno, la interrupción de oradores mediante preguntas sistemáticas, huelga de hambre, autoencadenamiento, tirar panfletos reivindicativos. Aquí hago un paréntesis rápidamente. Ante esta embestida de mujeres, hubo quienes se dedicaron a diseñar y socializar panfletos y carteles donde presentaban a las mujeres de manera grotesca, desagradable, fea, ¿no? Fea en un sentido de subajación, ¿no? Ustedes buscan en Google, seguramente encontrarán más de uno. Bien, señala Varela a este respecto que el sufragismo innovó las formas de agitación. Esta es la palabra que quería decir, ¿no? Las sufragistas agitan, esta ola agitan, pero también inventa la lucha pacífica que luego siguieron movimientos políticos posteriores como el sindicalismo y el movimiento en pro de los derechos civiles. Por ejemplo, las huelgas de hambre. En el caso de las mujeres estadounidenses, se organizan para salir de sus casas y protestar por la esclavitud. Este tema, esta situación de la esclavitud le permitió a ciertas mujeres estadounidenses experimentar cómo organizarse, cómo hacerse medios para desempeñar la lucha, cómo estructurar discursos, estructurar grupos políticos, cómo acuerparse. Pero también les permitió espejearse a ellas mismas en la opresión de sus esclavos. El texto fundacional, o el que se considera el texto fundacional del movimiento sufragista, es la declaración de Seneca Falls o declaración de sentimientos. Seneca Falls es el lugar en donde se reunieron estas mujeres y generaron esta declaración de manera consensada. Y entonces, aunque se enfrentó, por supuesto, a diversas restricciones políticas, este fue uno de los primeros programas políticos feministas en el cual hubo consenso. Acudieron hombres también a este foro de discusión y además fue público. No nada más fue colectivo, no nada más acudieron algunos hombres, sino que también se hizo público. Y señala Varela, esta declaración, bueno, fue una calca de la Declaración de Independencia Americana, pero lo hicieron para darle legitimidad política a sus reivindicaciones. Uno de los puntos fundamentales de esta declaración fue estar en contra rotundamente de los derechos civiles y jurídicos para las mujeres. Algo bien importante y bien evidente
en esta ola de las sufragistas es que las mujeres ya son sujetas de la acción política. Ellas buscan los espacios, se organizan, toman las calles, agitan a la sociedad, rompen cristales, prenden fogatas en el espacio público, ¿no? Eso hacen las mujeres sufragistas. En Estados Unidos, las mujeres comienzan la lucha organizada a favor de sus derechos y exigen a una enmienda a la Constitución que les diera acceso al voto. Este es uno de los grandes objetivos del sufragismo, que las mujeres puedan votar. Al igual que las mujeres francesas durante la Revolución, las mujeres sufragistas también fueron traicionadas. Señala Varela que en 1886 el Partido Republicano concede el voto a los esclavos, los varones liberados nada más, pero no a las mujeres. Y el movimiento antiesclavista no las apoyó, temiendo perder el privilegio recién conseguido. Si ustedes revisan el texto de Varela, bueno, y no nada más el de Varela, el de cualquier feminista que trabaje sobre esta ola feminista, se van a dar cuenta de que, bueno, una puede hacer su redacción o puede dibujar, ¿no?, su espiral del tiempo con respecto a las olas feministas, pero bueno, eso no quiere decir que no haya desencuentros, que no haya animadversiones, tampoco quiere decir que no haya quienes hayan abandonado en su momento el apoyo al movimiento, etcétera, ¿vale? Es decir, les comento esto para que no idealicemos y veamos así como que el movimiento de la historia del feminismo es así lineal y padrísimo y todo en armonía. Bueno, pues no. Un ejemplo de esto es el movimiento antiesclavista a la hora de la hora, pues no apoyó a las sufragistas, pero no las apoyó porque políticamente pues no les convenía. Bien, aquí está. ¿Qué sucede cuando entramos al nuevo siglo? La lucha llega a los extremos, se toman las calles de ciudades importantes como Nueva York y Washington. Mujeres moderadas y radicales desarrollan una actividad frenética hasta conseguir en 1918 que el presidente Wilson anunciara su apoyo al sufragismo. En agosto de 1920, el voto femenino fue posible en Estados Unidos. En México, sabemos, fue posible hasta el año 1955. Hay la agitación política, la efervescencia de esta ola feminista se da básicamente en Europa, bueno, y no en todos los países, pienso en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos. Y entonces hay cuatro aspectos que podemos resaltar que nos menciona Nuria Varela en Feminismo para Principiantes. El sufragismo fue un movimiento de agitación internacional que tuvo dos objetivos concretos: el derecho al voto y los derechos educativos. Es decir, las mujeres queremos votar y las mujeres queremos estudiar. No queremos que nos den permiso de aprender a tocar el piano, tomar clases de bordado o de ciertas pinturas. No, queremos estudiar, queremos ingresar a las universidades y, por supuesto, elegir a nuestros gobernantes. El periodo aproximado en el que se consigue en Estados Unidos y en Europa estos dos logros fue aproximadamente de 80 años. ¿Qué debemos al movimiento sufragista? Bueno, una política democrática en el sentido de que se incluya a las mujeres y la palabra solidaridad, así como los métodos de lucha actuales. Y al siglo XIX corresponde, según Varela, la segunda ola que concluye con Simone de Beauvoir y su segundo sexo. Cabe señalar que cuando Simone de Beauvoir publica este ensayo del segundo sexo, causó desagrado, conmoción, escándalo, no fue bien recibido el texto, incluso en algunos sectores de Francia se le denunció como inmoral, ¿no? Fue años después cuando se recuperó la importancia de, por ejemplo, una de sus enseñanzas importantes es esta de que no se nace mujer, sino se llega a ser.
No me voy a detener en Beauvoir porque quiero llegar a esta parte de nuestro país. Ok. Estoy revisando un comentario de Iris Luna. El moderno feminismo es el peor de los machismos tratándose del aborto. Bueno, lo primero que les puedo decir es que feminismo no es contrario de machismo, ¿vale? El único que no sale lastimado físicamente sobre todo es el hombre que aportó su esperma, y esto es exentar a los hombres absolutamente de toda responsabilidad. Y violentar y matar a mujeres y niños en nombre de un movimiento que según eso defienda a las mismas, llámesele como se le llame ambas cosas, pero eso es, ya de que se promueva por los de arriba para las de abajo, pues no tengo la menor duda. Lo triste es que son los de abajo los primeros en proclamar su autodestrucción, y sobre todo las mismas mujeres. Híjole, Iris, ojalá que puedas acompañarme a lo largo de esta exposición para ver si algunas de estas visiones tuyas se modifican. Bien, y entonces llegamos a México, ¿no? Hice un salto cuántico tremendo porque quiero situar lo más que se pueda esta historia y este desarrollo de las olas del feminismo en nuestro contexto, en nuestro país, ¿vale? Ok. Y entonces tenemos a Eli Bartra, que ya les mencionaba, les hablaba de ella hace rato. Y bueno, tenemos aquí a Eli Bartra. Déjenme ir acá. Es profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana, es doctora en filosofía por la UNAM y maestra en estética por la Sorbona. Bautiza la segunda ola como neofeminismo. Suscribe que se ha acordado, dice, bueno, hemos llegado a un acuerdo, sí, escribe ella, que el movimiento sufragista, la larga lucha por el voto y por la educación para las mujeres ha conformado la primera ola del feminismo. Grosso modo, esto va desde mediados del siglo XIX hasta el momento en el que se obtiene el voto en los distintos países, es decir, lo que les he venido exponiendo de manera rapidísima, ¿no? Bartra señala, y aquí hay algo bien interesante, que las voces de las mujeres que se escucharon previamente, como la de Olympe de Gouges, fueron un punto de partida de enorme envergadura para la historia del feminismo. Sin embargo, para esta autora, es hasta un siglo después, es decir, en el siglo XIX, que el movimiento de las mujeres se manifiesta como un conjunto de metas comunes. Es decir, para Bartra, a partir del siglo XIX, comenzamos a hablar de organización política de mujeres con fines en común. Y bueno, vamos a ver que dibujado en ejemplos de nuestro país, pues no ha sido nada sencillo organizar, jerarquizar, acomodar, dar voz, manifestar a los puntos que conformen a una agenda feminista, porque además estaremos de acuerdo que las mujeres pues somos diversas, ¿no? No todas tenemos la misma edad, no todas estamos en el mismo contexto, no todas fueron o fuimos a la universidad, no todas vivimos en una zona rural, no todas viven en la ciudad, etcétera, etcétera. Pero bueno, vemos aquí pues que Eli Bartra no coincide con la periodización que propone Nuria Varela y que previamente les expuse. La cito textualmente. Para Varela, la primera ola es la que va previa al sufragismo del 19 y la segunda es la lucha propiamente dicha por el voto y la educación hasta entrado el siglo XX. Ahora bien, a la que se le ha denominado hasta ahora segunda ola, para Varela sería la tercera, por lo cual afirma Nuria Varela que el 8 de marzo de 2018 fue el momento de inflexión de esta cuarta ola. Desde luego, ella se está refiriendo a Europa, nos dice Eli Bartra. Y suscribiendo esto que menciona Eli Bartra del neofeminismo, vamos con Ana Lau Jaiben,
profesora investigadora, ya les decía hace rato, del Departamento Política y Cultura de la UAM Xochimilco. Y en este artículo, lo que es del que yo extraje la información que les voy a comentar a continuación, que se llama El feminismo mexicano, balance y perspectivas, señala también que el movimiento feminista mexicano que se gestó y desarrolló en la Ciudad de México a lo largo de los años 70 del siglo XX, se le conoce como la nueva ola, la segunda ola o el neofeminismo mexicano. Este movimiento es distinto al que ya mencionamos de las sufragistas de fines del siglo XIX y de principios del XX, cuyo principal objetivo era alcanzar el derecho al voto. Este nuevo feminismo identifica la desigualdad que viven las mujeres y comienza a trazar caminos en la lucha por la equidad entre los géneros. Y algo muy importante, coloca al cuerpo femenino y sus manifestaciones como horizonte de sus reivindicaciones. Y esta va a ser una constante en los feminismos a partir del fines de los años 60 para adelante, ¿no? Ser dueñas de nuestro propio cuerpo y evidentemente el respeto a los cuerpos, a las cuerpas, ¿no? A los cuerpos de los demás, de las demás. Juan Hernández, ¿esos textos a los que hizo referencia se consiguen en español? Sí, todos se consiguen en español, Juan Hernández. Y en línea, ¿eh? Todos los encuentras en línea. Y no tienes que comprar ni pagar nada. ¿Sabes si los han contemplado en planes de estudios? Fíjate que el de feminismo en acción, sí. De hecho, forma parte de unos materiales, digamos, lo diríamos en el CCH, materiales didácticos para los estudios de para la maestría de estudios de la mujer. Y estos textos los coordina Eli Bartra, Ana Lau Jaivén y Merarit Viera Alcázar. Entonces sí, los encuentras, los bajas y los revisas, ¿no? Jazmín, ¿cómo educar en género? ¿Qué podemos hacer para llevar a nuestras hijas y familiares esos temas? Porque veo que las nuevas generaciones tienen ese chip de género, lentes violetas, dicen, y los adultos como que no sabemos qué hacer. Gracias por esta charla, ¿no? Jazmín, gracias a ti por estar aquí. Te paso un dato. Nuria Varela habla en los dos textos, el de feminismo, la cuarta ola, y en el de feminismo para principiantes, en qué consiste esta metáfora de las gafas violetas. Pero bueno, no nada más ella, tú puedes buscar en sitios sobre feminismos, ¿no? En la red, por ejemplo, en Google Academic o en el simple Google, y vas a encontrar incluso la historia. ¿Y a qué se refieren con esto? Y qué padre que hagas ahorita esta pregunta. Para leer, para entender, para comprender sobre feminismo, es necesario ponerte justamente estas gafas, es otra metáfora que me parece pertinente, donde digas, bueno, a ver, vamos a ver si sí es cierto, ¿no? Me están hablando de opresión, de desigualdad, de patriarcado, y entonces te pones estas gafas, ¿no? Con ciertos vocablos, por ejemplo, o ciertos conceptos que te van a permitir, ojo, no que te aprendas definiciones, sino que cuestiones. Algo que le tenemos que aprender a las mujeres jóvenes es justamente esta capacidad que tienen ellas espontáneas de cuestionar. Mujeres y hombres jóvenes, ¿no? Las juventudes, ¿no? Cuestionar, preguntarte, hacer a un lado, estas gafas violetas nos ayudan a hacer a un lado este adultocentrismo de no, lo que yo te digo es lo que así es, porque yo soy tu mamá, tu tía, tu abuelita, no. Nos vamos a dar cuenta de que muchas de estas estructuras de conformación como personas solamente nos han anquilosado. Y ojo, no estoy hablando solo en un terreno emocional, sino de derechos. Pero bueno, continúo mi exposición a ver si te doy otros nortes y otras orientaciones, Jazmín. Bueno, estábamos con Ana Lau Jaivén y ella dice, este nuevo feminismo, ¿no? En México identifica la desigualdad que viven las mujeres y comienza a trazar caminos hablando ya de equidad. Fíjense bien. Coloca al cuerpo femenino y sus manifestaciones como horizonte de reivindicaciones. Es decir, el cuerpo de la mujer no tiene por qué ocultarse. El cuerpo de la mujer no tiene por qué dar vergüenza.
el cuerpo de la mujer no es para consumo y el cuerpo de la mujer pues es de la mujer, ¿no? Por cierto, a este respecto, les sugiero que revisen el trabajo de esta fotógrafa. Bueno, aquí hay una fotito de mujeres protestando en las calles, años 70, Ciudad de México, es importante señalarlo, donde están denunciando, señalando esto que les estoy diciendo acerca de los cuerpos. No somos mercancía, ¿no? Y empieza a haber críticas puntuales, claro que no son críticas multitudinarias, pero bueno, ya hay críticas ante los concursos de belleza, ¿no? Bueno, lo que les decía yo, revisen por favor en Google el trabajo de la fotógrafa Ana Victoria Jiménez, es quien aparece aquí en la imagen. ¿Por qué la menciono aquí? Y esto es un súper paréntesis rapidísimo. Cito a Mónica Mayer, artista feminista mexicana. Ella nos cuenta que Ana Victoria Jiménez ha estado involucrada en diversas organizaciones de mujeres artistas a lo largo de su vida y formó parte del Movimiento Nacional de Mujeres desde los albores del movimiento feminista. Pero más, bueno, a mí me impactó descubrir esto. Ella documentó las primeras manifestaciones y actividades del movimiento feminista mexicano de la década de los años 70 a 80. Y bueno, de nuevo, si entran a Google y googlean a Mónica Mayer y ponen archiva, van a encontrar el trabajo o los vínculos para el trabajo de Ana Victoria Jiménez. ¿Por qué es importante detenerme y hacerles este paréntesis? Bueno, pues porque de repente estamos, bueno, al menos hablo por mí, estamos muy acostumbradas a qué libro dice, qué ensayo, palabra escrita. Pero resulta que, bueno, en cualquier investigación, pero a mí me ha llamado mucho la atención como en esta actividad y en esta práctica feminista hay mucha memoria visual, hay mucha memoria estética, bueno, y no nada más memoria, hay mucho archivo, pintura, fotografía, performances, ¿no? Que de repente si uno dedica un tiempecito a buscar en la red, pues va a encontrar testimonios, ¿no? Visuales de estas prácticas feministas. Bien, regreso a Ana Lau Jaidén. Ella en el primer apartado de su ensayo nos dice, ok, en los primeros años de la década de los 70 se organizan en nuestro país haciendo eco sobre todo de prácticas estadounidenses, muchos grupos de mujeres dentro de los cuales ellas, lo que te decía hace rato Jazmín, toman conciencia de su opresión y buscan mecanismos para transformar esa opresión en una lucha política. Y aquí es una cosa bien sencilla, pero que puede ser muy dura, ¿no? ¿Por qué yo, como soy mujer y como soy la mamá, me tengo que sentar al final a comer, ¿no? Porque primero les tengo que servir a todos y a todas y hasta después yo, o incluso pues ya comer parada en la cocina, porque pues ya, ¿no? Yo me debo al servicio de los demás. ¿Por qué? Preguntan, ¿no? Y empiezan a comentarlo, a dialogarlo, pero más importante, empiezan a buscar de nuevo mecanismos de denuncia y de transformación para lograr cambios, pues, ¿no? Hubo factores sociales, políticos, culturales que detonaron estos cambios. Por ejemplo, el ingreso masivo de mujeres al mercado laboral, así como un gran ingreso de las mismas a la educación superior. Es decir, años 70, las mujeres ya pueden elegir libremente ingresar a la universidad. Se hacen constantes los movimientos de protesta. Por supuesto que tenemos el antecedente del movimiento estudiantil del 68. Durante los años 70 del siglo XX se conformó el movimiento feminista mexicano. Consistió en grupos pequeños y dispersos de mujeres urbanas de clase media universitaria que comienzan a examinar su vida personal en lo que se refiere a su sexualidad. Y es así que se comienzan a relacionar, y es así que comienzan a relacionar que lo que sucede dentro del espacio privado
tiene consecuencias directas en el espacio público, es decir, que lo personal es político. Pero esto no es que haya surgido en México, sino que hace eco de algo que más adelante les voy a comentar. Frase acuñada por la feminista radical Kate Millett, es decir, lo que sucede en mi casa, lo que sucede en mi familia, claro que tiene repercusiones afuera, ¿no? Se empieza a romper este mito que en muchas sociedades aún persiste de que, pues lo que, si te pegó, pues fue acá en tu casa, ¿no? Y lo que ocurre en la casa, se queda en la casa. O sea, tú sal y afuera es otra historia, ¿no? No vayas a andar denunciando eso, no, ya pasó, te pegó acá adentro. ¿Podría recomendarme un texto o textos para entender el feminismo? Nos escribe Erika Rodríguez. Claro que sí, Erika. Al final están de entrada los 3 que utilicé para esta exposición, pero hay muchísimos más que te voy a hacer llegar. Norma Gallardo. En la segunda ola del feminismo, Sojourner Truth en la Convención de los Derechos de la Mujer de Ohio da un discurso. Es porque no soy yo una mujer que da pie al feminismo negro. Así es, Norma. Primer mujer negra que demandó a un blanco y ganó el juicio. Sí, por supuesto. Sí, gracias. Ixtli, de los temas y exigencias que han estado en cada ola del feminismo, ¿considera que es la más importante? Me imagino que Ixtli pregunta, ¿cuál considera que es la más importante? ¿En cuál tendríamos que trabajar desde su experiencia como docente de nivel medio superior? Híjole, te la contesto de inmediato, Ixtli. Va a sonar muy pretencioso, pero en la erradicación de la violencia de género. Ese sería para mí el top, ¿no? Pero para llegar a esa, pues hay un camino correr que nos involucra en esto que les estoy contando, porque vamos a ver que para llegar a tomar conciencia, o al menos fue mi caso, de por qué la violencia de género, o sea, a todos, a todas nos matan, o sea, por qué las feministas se ponen así, por qué, bueno, vamos a ver que para llegar allá hay un trecho largo que recorrer y de otros asuntos que reivindicar, pero que van asociados con la lucha contra la violencia de género. Ventas Divat dice, ¿hay alguna serie de streaming que nos recomiende para recomendar estos temas y así normalizar estos temas? Te voy a quedar súper mal. Soy mala para las series y las películas malísima. Yo soy mucho así como les digo, del libro, de la documentación, del texto, de las corrientes filosóficas. Ahí sí te voy a quedar muy mal, lo siento. Ixtli, hace algunas semanas un ponente habló de las masculinidades. ¿Esto se liga con las olas? ¿Es posterior o son movimientos paralelos a favor de la igualdad y equidad de género? Te respondo rapidísimo. Sí, es una de las temáticas que se desprende cuando uno va trabajando este asunto de la subordinación de las mujeres frente a los hombres. Porque yo les dije hace rato, pues no es que nacimos así por designio divino, no. Tenemos que identificar de qué manera reproducimos comportamientos, prejuicios, conocimientos que no nos permiten desarrollarnos al 100 como ciudadanos, como ciudadanas, como personas, como sujetos, acreedores de derechos, ¿no? Para mí, lo ideal sería las mujeres aprenden, practican feminismo y los hombres revisan cuál es su papel para promover, por ejemplo, los estereotipos y la violencia de género. Yo particularmente digo, pues yo no necesito que un hombre me venga a contar de la segunda ola del feminismo. Yo necesito que mis compañeros, que mis amigos, que mi hijo comprendan que no es no. Yo necesito que que los amigos que yo tengo, bueno, y en general los hombres dejen de consumir pornografía. ¿Sí me explico? Los hombres tienen que, si lo eligen, si lo quieren, si lo desean, trabajar su masculinidad, porque obviamente esa masculinidad les afecta.
hay hombres que padecen esa masculinidad hegemónica, tóxica, que dicen, a mí esto no me gusta, a mí no me gusta el zape, no me gusta el manotazo, no me gusta el albur, pero pues es que y si no, me quedo sin amigos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar, por ejemplo, a nuestros estudiantes, oye, esa no es la única forma que tenemos de socializar. ¿Por qué no te cuestionas? ¿Por qué no cuestionas? ¿Por qué no buscas maneras de cuidarte? Otro paréntesis que no voy a tratar aquí, desgraciadamente, el asunto del autocuidado es otra forma de llegar a nuestras juventudes para decirles, hey, podemos romper estos contratos de género. Nada de que yo nada más uso el rosa porque soy mujer, no, el rosa es un color. Si te gusta, úsalo, y si te gusta el azul, úsalo, y si te gusta mezclarlos, mézclalos. Eso no te va a quitar nada, ¿vale? Pero bueno, continúo acá. Gracias, maestra Montserrat, dice la maestra Montserrat. Estoy de acuerdo, las juventudes actuales tienen a flor de piel el cuestionar y el denunciar, así es. ¿Por qué me habla así? No es una, ¿cómo les llaman? Generación de cristal. No es generación de cristal. A eso se le llama cuestionar y denunciar. No es normal tu violencia, no es normal que te burles de mi físico, no es normal que me agredas, no es normal la discriminación. Y yo agregaría, y no está bien, no es moral. Pero bueno, continúo. Les mencionaba lo de lo personal es político, ya salieron aquí un montón de ejemplos, ¿no? Las agrupaciones feministas de ese entonces empiezan a decir, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para denunciar esto, no? Porque ya basta de que me digan que lo que sucede en casa se queda en casa. Bien. Denuncian también estas agrupaciones de mujeres en los 70s que los varones reciben beneficios económicos, sexuales y psicológicos del sistema patriarcal. Entonces, si lo personal es político, las leyes no se pueden quedar en la puerta de la casa. La corriente de la que tomaron varios principios estas feministas mexicanas fue el feminismo socialista, corriente que centró su pensamiento en el análisis de conceptos como capitalismo, patriarcado, división sexual del trabajo, las relaciones de producción, entre otras. Sin embargo, escribe Ana Lau, que hubo otro sector de mujeres más cercanas a la izquierda que se agrupó en torno al feminismo liberal. Ellas se organizaron a partir de grupos de autoconciencia, cuestionaron el sexismo, cómo el androcentrismo se manifestaba en el trabajo, la casa, la vida cotidiana. Se trató de diversos grupos. Se trató de diversos grupos. En las diapositivas les muestro imágenes. Ay, miren, aquí está la de Kate Millett, ¿no? Ella fue quien acuñó lo personal es político, y también la otra frase de mientras ellos gobiernan, nosotros amamos, ¿no? Aquí está lo que les acabo de decir, ¿no? Ellas recurren a conceptos como capitalismo, patriarcado, es decir, el feminismo es teoría, el feminismo es discurso, el feminismo es cuestionar, en mi caso, como feminista académica, es buscar el sustento teórico de estas redes conceptuales, ¿no? Para comprender, para dar inteligibilidad al discurso práctico. Pero, ojo, no quiere decir que todas las feministas hagan teoría y lean y escriban libros, ¿no? No. De hecho, Francesca Gargalo nos dice, en este ensayo del que les debo el nombre, ya va a llegar, dice que tenemos que identificar que hay mujeres, ¿no?, que analizan los movimientos y que hacen feminismo y práctica feminista desde su institución, pero también hay quienes salen a la calle y hacen activismo y denuncian de otra manera. Y ninguna de las dos está contrapuesta. Son mujeres feministas. Bien, aquí está lo que quería llegar. El ejemplo de la revuelta, ¿no? Fue un colectivo de los años 70. Ustedes encuentran archivos, imágenes, textos de las revueltas en el repositorio del CIEC de la UNAM. Ahí los encuentran disponibles. Bueno, además de la revuelta, encontramos también al Movimiento Nacional de Mujeres, MNM, el Movimiento de Liberación de la Mujer, MLM,
En 1977 se fundó el primer grupo de lesbianas feministas, Lesbos. No imaginemos que eran grupos multitudinarios, homogéneos, en los que todas las mujeres estaban de acuerdo y en los que no había diferencia. Miren la foto miren la foto en la marcha de las mujeres capitalinas. Fíjense en esta. Ya es de los 80s esta marcha y dista mucho de verse como los contingentes de mujeres que ahora llenan la explanada del Zócalo de la ciudad. Estarán ustedes de acuerdo, sobre todo del año 2000 para acá. Bueno, esas cosas son las que se identifican en lo que les decía de las memorias fotográficas. Ok, escriban a Lau que la identidad de las que comenzaban a militar se generó a partir de procesos de aprendizajes en conjunto, de negociaciones y de sentimientos que fueron despertando pertenencia. Por eso, al feminismo, una elige pertenecer. Esto es algo bien importante y lo señala Eli Bartra en algún momento. Eli Bartra dice, a ver, estamos acostumbradas, ¿no?, a este asunto de el discurso de la ciudadanía, ¿no? Del ser acreedores, acreedoras de derechos, y de repente creemos, o muchas creen, ¿no?, que el feminismo fuera una especie como de partido político, ¿no? Y luego hay gente que dice, pues a mí el feminismo no me representa. Y dice Eli Bartra, pues, pero es que no es un partido político. O sea, no tiene por qué representarte. Lo que nos enseña la práctica feminista es que yo puedo alzar la voz y yo puedo decir, ¿saben qué? Falta que se hable de las mujeres indígenas de tal zona que sufren violencia doméstica por tal o cual situación, ¿sí? Porque recuerden, algo contra lo que estamos luchando es, no somos menores de edad, somos mujeres autónomas y yo puedo hablar y mostrar, denunciar, ¿sale? Y entonces, bueno, hice este paréntesis porque, pues, esa es como una frase muy recurrente en muchas personas, ¿no? El feminismo no me representa, estas feministas no me representan. Bueno, pues, hay un sinfín de feminismos porque hay un sinfín de causas que derivan en desigualdad. En el chat escribe la maestra Monse González sobre, a la respuesta que nos preguntaban de cómo transmitir también de manera, digamos, digital estos temas. Dice Monse, sobre transmisiones de estos temas, sugiero revisar los Facebook de las CINIC de los 5 planteles del colegio. En Vallejo tenemos todos los jueves la transmisión sobre temas relativos a esta charla. Gracias, Monse. Bien, escriban a Lau que la identidad de las que comenzaban a militar se generó a partir de procesos de aprendizajes en conjunto, de negociaciones y de sentimientos que fueron despertando pertenencia. Sin embargo, las discusiones que entablaron bajo la bandera de la autonomía, en este momento, años 70, las aislaron del exterior, se dispersaron y ello derivó en una blanda consolidación como grupos. No había cohesión entre estos grupos ni entre las integrantes. Una consecuencia de esto fue que en 1975, año en el que tuvo lugar la Conferencia del Año Internacional de la Mujer, que tuvo lugar en la Ciudad de México, decidieron no participar, quedando así al margen de las discusiones. En esa década hubo una negativa para relacionarse con partidos políticos, con instituciones gubernamentales, todo en defensa de su autonomía. Pero bueno, llegaron a tal punto que se aislaron. Claro que hubo esfuerzos por revertir ese aislamiento. Por ejemplo, la coalición de mujeres feministas que en 1976 se organizaron para trabajar sobre 3 ejes. Identificarán ustedes que estos 3 ejes siguen siendo vigentes hasta el día de hoy. Fíjense bien, 1976. Se organizaron para trabajar sobre la despenalización del aborto y la educación sexual, la lucha contra la violación, así como la protección a las mujeres golpeadas. Bueno, pues son temas que desgraciadamente hoy, 2022, siguen sobre la mesa. Los trabajos que realizó la coalición la vinculó con otros grupos que compartían sus intereses y fue así que el 1 de diciembre de 1977
presentaron un primer proyecto de despenalización del aborto al que denominaron por un aborto libre y gratuito. Hubo un segundo intento de unificación, fue la creación del Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de la Mujer. Dentro de su objetivo encontramos que buscaba unificar los esfuerzos de las organizaciones políticas partidarias, sindicales, feministas y sociales que buscaban la obtención de derechos de las mujeres para que éstas alcanzaran su liberación económica, política, social y sexual. Si se fijan, bueno, yo me estoy yendo rapidísimo, pero bueno, Ana Lau Jaivén se detiene en mencionar cómo es que hay logros, avances, retrocesos, diálogos que ya se convierten en necesarios para que las mujeres accedan a un trabajo dignamente remunerado, a decidir sobre su cuerpo, a tener condiciones dignas de trabajo. Bien, este plan de acción giró en torno a 4 ejes. 1, maternidad voluntaria, guarderías, campaña contra la violencia sexual y problemas que vivían las trabajadoras que eran discriminadas en la Ley Federal del Trabajo. Pero bueno, no se obtuvieron los frutos que se esperaban. Esta primera etapa del feminismo en México terminó entonces con desacuerdos. La negativa para negociar con una gran variedad de corrientes que emergían de cada uno de los grupos presentes. No obstante lo anterior, a finales de los años 70, algunas mujeres pertenecientes a estos grupos se reunieron para establecer y trabajar en el Centro de Apoyo a Mujeres Violadas y también el colectivo de ayuda a la empleada doméstica. En esta década también aparecieron las primeras publicaciones feministas. La revista FEM, que también encontramos en el repositorio del CIEC, todos los ejemplares digitalizados, ahí están, que comenzó a publicarse desde 1976 y que aún existe. Surgieron, y esto fue un gran logro, surgieron también algunos grupos feministas en algunos estados de la República. Y bien, vamos ahora a la década de los 80. A lo largo de estos años se organizan reuniones, encuentros y foros también que permiten mostrar la práctica feminista en diferentes espacios. Un dato importante de resaltar fue el de la incorporación política de mujeres de sectores populares, campesinas, trabajadoras, sindicalistas y de movimientos urbanos que en ese entonces eran populares. Se gesta entonces un feminismo popular que imprimió demandas de género las que ya enarbolaban las mujeres. De acuerdo con la investigación que realiza Lau Jaivén, en esta etapa figuran en el espacio 3 vertientes feministas, las feministas históricas, las populares y las sociales. Estas últimas se integran en organizaciones no gubernamentales y tenían como horizonte la baja del precio del petróleo y con ello se dio la drástica reducción del gasto público que tuvo repercusiones en los salarios. Esta baja en los salarios evidentemente lesionó el bienestar de la población, no nada más en la Ciudad de México, en el país. ¿Qué vamos a rescatar nosotros aquí en nuestra exposición? Que las mujeres salen a las calles a exigir trabajo, mejoras salariales y en general mejores condiciones de vida. Comienzan a figurar entonces ya en el escenario mujeres de los sectores populares, es decir, no nada más las mujeres académicas, las que estudian, las que saben, las que leen idiomas extranjeros, sino también mujeres de los sectores populares y de la sociedad civil. Y el sismo de 1985 fue un hecho decisivo en esta práctica feminista porque no nada más evidenció la mala urbanización de la capital, sino, bien importante, las terribles condiciones de trabajo en las que vivían sumidas muchas trabajadoras, ¿no? Y de hecho aquí en las fotografías muestro una de las pancartas de las cuales se tiene fotografía, porque en aquellos tiempos, bueno, no, a lo mejor ustedes no, pero bueno, los que ya estamos grandecitos, recordaremos, no porque hayamos sido adultos en esos entonces, sino por conversaciones que escuchábamos tal vez de nuestros padres, que había mucha censura
¿no? Entonces, bueno, me pareció oro molido haber encontrado en la red esta fotografía que dice: una costurera vale más que toda la maquinaria del mundo. Cuando se dieron cuenta de estas, muchas mujeres, cuando se dieron cuenta de las condiciones en las que vivían este otro sector de mujeres, establecieron vínculos para aproximarse con ellas. Y con ello se incrementó el reto y las metas del feminismo popular. Otro acontecimiento que detonó la participación del activismo feminista en los movimientos sociales fue la coyuntura electoral de 1988. A partir de este fraude electoral, se formaron varios frentes en el país que buscaron defender la lucha por la democracia y que implicaron negociaciones con los partidos políticos y el mismo Estado de demandas de mujeres. De esto, las feministas se quedaron con la convicción de cómo figurar políticamente con la finalidad de trazar pautas para la participación en la búsqueda de la democracia. Es decir, las mujeres ya se asumían como sujetas políticas y entonces buscaban constantemente aparecer, pero además no nada más aparecer en el espacio público, sino aparecer para lograr mejoras en la vida de las mujeres, ¿no? De nuevo, ¿contra qué buscaban luchar? Contra la violencia a las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia. Y si se dan cuenta, las demandas siguen siendo las mismas. Recordemos la reflexión que les leí de Christine de Pizan, las denuncias que hacen las sufragistas, y esto lo ligo con esta pregunta que hacen el chat Fan de Vida. ¿Cuál es la relación de las llamadas olas del feminismo con el movimiento obrero de Rosa de Luxemburgo y Alexandra Kollontai? Bueno, ellas son representantes, ¿no?, de esta parte al final del movimiento sufragista que recae específicamente en las mujeres obreras trabajadoras. Yo no lo mencioné aquí porque les dije que me quería ir rapidísimo para detenerme más en nuestro país, en estos años justamente que estoy exponiendo ahorita. Pero bueno, Clara Zetkin, Rosa de Luxemburgo, Kollontai, denuncian que la mujer vive una doble opresión, no nada más en su casa, sino también en el trabajo, ¿no? Y entonces comienzan a hablar de una doble jornada de trabajo. Pero además hay una que no es remunerada, que es la de la casa, ¿no? Y en el trabajo ganan menos que los hombres. Entonces, por sí sola, el trabajo, la lucha de las mujeres obreras merece una exposición solamente para ellas. Naranja Mecánica, ¿qué opina del feminismo antiespecista? Ese tema sí no te lo domino, Naranja Mecánica. Vamos a ver hacia el final de mi exposición que hay muchísimas vertientes feministas y como les dije al inicio de mi charla, bueno, no pretendo abordarlas todas en esta hora y media de trabajo, pero además no las conozco todas, ¿vale? Bien, y entonces sigue el desarrollo de este neofeminismo, ¿recuerdan? O segunda ola en México, y señala Ana Lau. Las feministas ya están en todos lados y se comienza a identificar el simbolismo de su práctica. Ya se comienza a saber en dónde hay mujeres feministas. Movimientos políticos, marchas, interrupción de conferencias, ya sabemos en dónde. Es más, ya hay feministas en México. Las feministas históricas alzan la voz desde la academia, pero también hay quienes se dedican a trabajar en ONGs. Su trabajo particular, o en el que coinciden ambas, el de las académicas y en el de las que trabajan, digamos, en la calle, de a pie, es en motivar a las mujeres a identificar estas condiciones que las oprimen y en cambiar las conciencias. Y entonces comienzan a meter en las agendas como propuestas para atender demandas de género. El contexto ya estaba dado a nivel internacional por la Plataforma de Acción de Pekín, que promovía la creación de mecanismos estratégicos para eliminar formas de discriminación. Muchas de esas feministas que participan en política quieren incidir a la vez
que transformar sus propias vidas. ¿Recuerdan lo que decía Kate Millett? Lo personal es político. En ese momento emerge un movimiento encabezado por mujeres campesinas e indígenas que a raíz del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 dieron a conocer la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Con ello, estas mujeres mostraron la subordinación a la que habían estado sometidas y el ejercicio les permitió expresar su insatisfacción, a la vez que exigir el derecho a elegir libremente pareja, ejercer cargos públicos, así como a decidir sobre su sexualidad. Esto implicó que muchas feministas que trabajaban y hacían feminismo buscaran cómo vincular en su feminismo etnia, clase y género. Por otro lado, aquellas feministas que hacían feminismo en política vieron la necesidad de integrar en sus propuestas a las expresiones que no tenían raíces urbanas, así como comenzar a incluir manifestaciones rurales e indígenas. Una victoria de este movimiento, que por cierto fue de corta duración, consistió en la aprobación el 12 de julio de 1990 de las reformas al Código Civil en temas relativos a delitos sexuales. Incluso a finales de ese año se dio un suceso controvertido que tuvo origen en el estado de Chiapas, en donde se permitió el aborto por razones de planificación familiar, así como en caso de embarazo imprudencial. El escándalo fue tal que esta reforma duró poco tiempo. En esta década, el feminismo inicia su institucionalización y se incorpora a la academia. Estamos en los años 90, así como en la política formal a través de consultorías a organismos gubernamentales y también a comisiones de trabajo que se integraron con mujeres funcionarias y militantes políticas. Se da un auge de ONGs, dentro de las cuales se integran feministas que desarrollan trabajos de promoción, producción y protección de los derechos humanos. Hay quienes se incorporan directamente a la política, otras que desde la sociedad civil trabajan temáticas como salud sexual y reproductiva. Finalmente encontramos a quienes se incorporan a militar en los partidos políticos y las académicas se convierten en asesoras y transmisoras de ideas feministas. Después del sexto Encuentro Nacional Feminista que se realizó en la Universidad Autónoma de Chapingo en 1989, se creó una coordinadora feminista del Distrito Federal que se desempeñó como vocera de las feministas al sustentar los principios básicos del feminismo. De nuevo, la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la defensa de la maternidad voluntaria y la elección libre de la sexualidad. En 1998 se elige por primera vez al jefe de gobierno de esta ciudad. Se trata de un representante de la izquierda. Como respuesta a las demandas del movimiento amplio de mujeres y como una clara política afirmativa, se conforma en ese mismo año el programa para la participación equitativa de la mujer en el entonces Distrito Federal, como resultado del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres expedido por el gobierno. El 8 de marzo de 1998, Día Internacional de las Mujeres, se anunció la creación del Programa para la Participación Equitativa de la Mujer en el Distrito Federal. Y más adelante se crea por decreto presidencial en 2001 el Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Por qué les estoy haciendo esta cronología? Ya podemos observar cómo la labor de las mujeres por crear una agenda nacional, o al menos en este caso, no nacional, perdón, de la ciudad para las mujeres comienza a dar frutos al grado de que ya desde el gobierno desde el gobierno de aquel entonces Distrito Federal hasta después, por decreto presidencial, se crean ya un instituto para atender este asunto de la violencia hacia las mujeres, de la salud reproductiva, de la planificación familiar, etc. Rápidamente he estado hablando de los logros que se alcanzaron en este neofeminismo a lo largo de 3 décadas en nuestro país. Hacia 1999 se formó incluso una agrupación política nacional diversa
que pretendía incluir en las plataformas de los partidos una agenda feminista con la finalidad de elaborar y negociar leyes y políticas públicas que garantizasen igualdad de trato y oportunidades para las mujeres. Ya estamos hablando, entrado el año, sí, que ya casi para el año 2000, de igualdad de oportunidades. Políticas públicas que garanticen equidad. Fíjense, en 3 décadas, ¿eh? Para el año 2000 hubo una iniciativa de un partido político que se llamó México Posible, que no alcanzó el registro, pero bueno, fue una propuesta de un partido con orientación feminista, avalado por integrantes de la sociedad civil y con una feminista como candidata a la presidencia. Las comisiones de equidad y género del Congreso de la Unión y de la Asamblea de Representantes son logros de clara influencia feminista. Terminamos 3 décadas, recuerden, neofeminismo en México, y desafortunadamente después en el gobierno de Vicente Fox se da un retroceso en estos avances de políticas públicas, de agenda en pro de los derechos de las mujeres. Sin embargo, eso ha cambiado de los últimos años hacia acá. Esto que les acabo de exponer del neofeminismo o de la segunda ola, como lo denomina Eli Bartra, tuvo lugar específicamente en nuestro país. No agoté, por supuesto, todo lo que ocurrió en estas 3 décadas, sino que escogí, creo, los sucesos o acontecimientos que nos muestran cómo de un grupo para transformar la conciencia de ser personas oprimidas hasta llegar a comisiones o mujeres preparadas en feminismo para lograr una agenda política en pro de los derechos de las mujeres, perdón. Perdón. Esta es importante, porque en el año 2000, durante el gobierno de la entonces jefa de gobierno, Rosario Robles, se aprueba la iniciativa del derecho de interrumpir el embarazo en caso de que la salud de la mujer corriera riesgo. Imaginarán ustedes el desagrado que en muchos sectores de nuestro país esto despertó, pero el avance que significó dentro justamente de esta agenda feminista de la que les he venido yo comentando, ¿no? Y bueno, a todo esto, ¿qué dice Nuria Varela y a qué cataloga ella como tercera ola? Recuerden que para Nuria Varela la segunda ola fueron las sufragistas, ¿sí? Y termina con el acceso al voto y el acceso a la educación. ¿En qué centros se sitúa Nuria Varela? Les comenté, Europa, y retrata a Estados Unidos, ¿no? De ahí pasamos a lo que mencionan Eli Bartra y Ana Lau Jaiben, cuando nos dicen, bueno, a ver, espera, la situación en México es diferente y nosotros le llamamos segunda ola a esto, que es lo que les acabo de terminar de describir. Y entonces, mientras nosotros andábamos en la segunda ola, de acuerdo a nuestras investigadoras mexicanas, tenemos en Estados Unidos, ay, espérenme, es que tengo el chat aquí justo en medio de mi pantalla, ahí está, no me deja ver. Ya. Y entonces surge el feminismo radical, dice Nuria Varela. La tercera ola va del feminismo radical al ciberfeminismo. ¿A quién se considera como exponente o como iniciadora de esta etapa de la tercera ola? A Betty Friedan, ¿no? Hay quienes dicen que no propiamente hace una teoría política, Betty Friedan, pero ¿qué sí hace? ¿Qué sí logra con su texto La mística de la feminidad? Describe justamente este rol opresivo que viven las mujeres dentro de su propia casa. Entonces, analiza de tal manera el malestar y el descontento de las mujeres que se identifica que el problema ya es político.
organiza la Organización Nacional para las Mujeres, por sus siglas en inglés NOW, que exige igualdad de oportunidades, finalizar la discriminación de las mujeres y de otros grupos marginados frente al empleo. Algo bien importante, eliminar las cuotas de cuántas mujeres pueden entrar a la educación superior, es decir, que todas las mujeres tengan acceso a la educación superior, ¿no? Y que dentro de los partidos políticos hubiera la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. Y se considera a Betty Friedan y a su organización de NOW como las máximas representantes del feminismo liberal. Hay quienes critican este feminismo porque dicen que es un feminismo muy light, que promueve que seamos las mujeres iguales a los hombres, pero bueno, haciendo a un lado esas críticas, ¿qué me parece a mí importante poner sobre la mesa? Ellas ya hablan de desigualdad. Ya dejan de hablar de opresión, subordinación. Dicen, no, claramente hay una desigualdad, ¿no? Promovida por la falta de derechos o la nula existencia de derechos en las mujeres. Y entonces identifican que la exclusión, que las condiciones que se ponen para la exclusión de la mujer está dada en que se le recluye en el espacio de lo doméstico. Y entonces pugnan por salir a la esfera pública. Y la esfera pública implica básicamente el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Y aquí tenemos de nuevo a Kate Millett, cuya obra fundamental fue La política sexual. Y esta es la otra frase que les mencionaba hace rato, que señala a ella: mientras ellos gobiernan, nosotras amamos. A ella se le considera la fundadora del feminismo radical, que se desarrolló entre los años 67 y 75. Revoluciona la teoría y la práctica feminista. ¿Por qué? Porque Kate Millett dice, el feminismo radical tiene que ir a la raíz de la opresión. Tenemos que identificar cuáles son estas condiciones que promueven esta desigualdad. Y también tenemos en Shulamit Firestone, con su texto de la dialéctica del sexo, otra exponente estadounidense fundamental para comprender el feminismo radical. Bien. ¿Qué viene después del feminismo radical? Híjole, tenemos feminismo de la diferencia, feminismo institucional, ecofeminismo, feminismo decolonial, feminismo negro, lesbofeminismo, transfeminismo, el antiespecista. Bueno, hay muchísimos feminismos, ¿no? Alguien dirá, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué no hay solo uno? Si ya dije, no, que de lo que se trata es de identificar las condiciones que promueven la opresión. Bueno, es muy sencillo. Hay varios feminismos porque les decía yo al inicio de mi charla, no todas las mujeres somos iguales y no todas nos desarrollamos ni nos constituimos de la misma forma, ¿no? Entonces, un ejemplo o unos ejemplos de feminismo institucional, pues son los que les acabo yo de contar en esta ola de neofeminismo en nuestro país. Estos esfuerzos, porque en algún momento se hace necesario el apoyo del aparato estatal, ¿no? Para sacar, por ejemplo, de la violencia a las mujeres y las niñas, ¿no? En el caso de nuestra universidad, otro ejemplo de feminismo institucional son, por ejemplo, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, bueno, en toda la universidad, pero me sitúo en mi entidad, las comisiones internas para la igualdad de género, ¿no? Que reciben prescripciones institucionales para promover de manera transversal esta lucha por la igualdad sustantiva, ¿no? Igualdad en derechos. Bien, y un ejemplo me voy a detener aquí.
Me voy a detener aquí en este feminismo, que es el ecofeminismo, que va muy de la mano con este asunto de bueno, pues sí, hay una conexión en el ecofeminismo entre ecologismo y feminismo. Y esto tiene que ver también con lo que les decía al inicio de la charla, que nos mencionaba Francesca Gargalo, de cómo hay mujeres que denuncian que están perdiendo, por ejemplo, los últimos territorios que les quedan para trabajar y para proveer de alimento y sustentar, por ende, no solo a ellas mismas, sino a sus familias, ¿no? Un ejemplo, la conexión entre ecologismo y feminismo reside en que tienen la misma raíz. Su estructura de poder patriarcal, capitalista, basada en una combinación estructural que organiza el mundo por pares binarios, aparentemente opuestos: cuerpo, mente, nosotros, ellos, interno, externo, hombre, mujer, humano, naturaleza. Lo anterior nos ha conducido a desvincular nuestros procesos y relaciones de los componentes psicobiológicos, históricos, religiosos e ideológicos que nos conforman. Solo en la medida en que ambas luchas se articulen, se conseguirá erradicar la desigualdad de género y encontrar una solución a la crisis ecológica que vivimos. Hoy podemos hablar de ecofeminismos, otra vez el plural, y no solo de ecofeminismo. Existen dos grandes corrientes divididas por su forma de entender la identidad femenina y la relación con la naturaleza. La primera corriente, más esencialista y espiritual, considera que las mujeres se encuentran más próximas a la naturaleza por condiciones ontológicas. La segunda corriente, más constructivista y heredera de ciertas concepciones marxistas, enfatiza en las condiciones económicas y materiales. En los países del sur, son las mujeres quienes controlan todas las fases del ciclo alimentario. Se calcula que en América Latina y Asia, las mujeres producen más del 50% de los alimentos disponibles, cifra que en África llega al 80%. Son ellas quienes se encargan de conseguir el agua y la leña. A cambio, estas mujeres son dueñas del 1% de la propiedad y su acceso a créditos, ayudas, educación y cultura está tremendamente restringido. Aquí hay un dato importante. Las ecofeministas fueron las primeras en dar la voz de alarma acerca de que la pobreza cada vez más tiene rostro de mujer. Las ecofeministas reivindican a Rachel Carson como la primera voz, tras haber publicado en 1962 el libro de Primavera Silenciosa. En ese texto denuncia cómo los avances tecnológicos precipitaron una crisis ecológica y marcó un nuevo camino frente al riesgo de que la agroquímica industrial pudiera dar a luz a una primavera silenciosa, sin el canto de pájaros ni el ruido de insectos. Las ecofeministas son también grandes activistas. Un ejemplo de ello fue el programa del Cinturón Verde. Pueden googlear para que busquen las imágenes, creado en 1977 por Wangari Maathai, que vincula el desarrollo comunitario con la protección medioambiental. El detonante fue su reflexión: no podemos esperar sentadas a ver cómo se mueren nuestros hijos de hambre. A partir de ese entonces, las mujeres del Cinturón Verde han plantado 30 millones de árboles y creado 5,000 guarderías. Este dato nos lo aporta Nuria Varela en Feminismo para Principiantes. Wangari Maathai, mujer keniana, bióloga, ambientalista, política y activista, fundadora del movimiento, es la fundadora del movimiento del Cinturón Verde Africano. Fue la primera en relacionar la ecología, la necesidad de reforestación de los bosques, con la defensa de los derechos de las mujeres y el desarrollo de actividades para fortalecerlas. Este movimiento sostiene la existencia de vínculos profundos entre la subordinación de las mujeres y la explotación destructiva de la naturaleza. Aquí en esta cátedra, se han dado charlas a propósito de ecofeminismo. Paso ahora a otro ejemplo de otra rama de feminismo: ciberfeminismo. Seguramente a las personas jóvenes que nos acompañan en esta transmisión les va a resultar muy familiar el término y les van a resultar muy familiares los ejemplos que les voy a dar.
Ay, antes me detengo en el chat y escribe Montserrat González. Qué interesante escuchar esta versión de la historia, porque en la historia oficial es el Estado o sistema político mexicano quienes incluyen las demandas de otros sectores, no los que gobernaban. Así es, Montserrat. En su exposición queda claro que el feminismo es un movimiento social que se organiza y le demanda, propone y exige al Estado. No fue un regalo del Estado o del sistema. Así es, fue una conquista de estos derechos por parte de un sector de la sociedad mexicana, mujeres. Así es. No es lo que suceda ahorita que ustedes vean, por ejemplo, esta diapositiva de la correctora. No, no es que nos lo hayan dado, no es que le den permiso, no es que nos den chance, no es que no, son resultados de la lucha constante de las mujeres organizadas. Fíjense bien, ya pasamos por mujeres académicas, mujeres del sector popular, del sector urbano, hablamos rapidísimo de las mujeres campesinas, que si bien el ejemplo del cinturón verde está situado en África, bueno, tenemos el ejemplo de las mujeres indígenas en nuestro país, etcétera, ¿vale? Gracias, Montserrat. El ciberfeminismo, debo adelantar que Nuria Varela menciona que este ciberfeminismo es un ejemplo de los mecanismos de lo que ella ya denomina la cuarta ola. El asunto de las redes sociales para conformarnos, para organizarnos, para mostrar la verdad que ocurre, por ejemplo, en las calles, es ya un mecanismo del que hace uso el ciberfeminismo. Para esta rama, la Internet es una herramienta fundamental por ser un medio de comunicación alternativo y fungir como instrumento para organizar campañas, tanto locales como mundiales, entre un colectivo siempre falto de tiempo y de recursos. En el Internet se proponen nuevas formas de creatividad feminista que por añadidura son fácilmente compartidas. El ciberfeminismo tiene 3 ramas desarrollándose con fuerza: la creación, la información alternativa y el activismo social. La primera rama la denominan la creación. Esta tuvo lugar o se identifica su inicio en Australia en 1991, cuando VNS Matrix, un grupo de artistas, acuñó el término de ciberfeminismo. Una de sus primeras acciones fue el diseño de un antivideojuego desde la óptica feminista. Sus primeras instalaciones tenían formato electrónico, fotografía, sonido y video. Su propuesta consiste en utilizar la tecnología para la subversión irónica de los estereotipos culturales. ¿Para qué hacer esto? Para construir una identidad en el ciberespacio alejada de los mitos masculinos. El movimiento se consolidó en el primer encuentro internacional ciberfeminista en 1997, celebrado en Kassel, Alemania. El ciberfeminismo se define a sí mismo como fresco, desvergonzado, ingenioso e iconoclasta. Segunda rama, la información alternativa. Se inicia en 1993 en la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, con la intención de utilizar las nuevas tecnologías para el empoderamiento de las mujeres en el mundo. Hacer uso de los medios tradicionales para inundar la realidad de la visión femenina históricamente reducida a los intereses masculinos. Algo bien importante que ustedes seguramente ya identifican. Se crean redes, grupos de mujeres, grupos feministas que promueven su apoyo, se articulan y se organizan en la red. Se participa en medios de contrainformación o información alternativa. Ustedes, bueno, no sé, me pregunto, ¿cuántos de ustedes verán noticieros en la televisión para informarse de lo que está aconteciendo en la ciudad, en el país? ¿Y cuántos de ustedes van a Twitter? Y dentro de Twitter, ¿cuántos de ustedes van, o Facebook, van a, no sé, los así llamados medios alternativos de información y de comunicación? Tercera rama, el activismo. El primer éxito del ciberfeminismo social se vivió en la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres en Pekín. Un equipo de 40 mujeres de 24 países creó un espacio electrónico con información de lo que ocurría en la capital china en 18 idiomas que contabilizó 100,000 visitas en su página web.
A partir de Pekín, fue una realidad que las redes electrónicas ofrecen una nueva dimensión a la lucha y al trabajo feminista. En la Marcha Mundial de Mujeres del año 2000, organizada por las feministas canadienses y que movilizó a millones de activistas de todo el mundo en torno a dos ejes fundamentales, la pobreza y la violencia de género, también se evidenció la fuerza de este activismo cibernético. Y bueno, llegamos rápidamente ya. De hecho, esta tiene que estar acá. Disculpen ustedes. Estamos ya en la cuarta ola. ¿Cuándo identifica Nuria Varela que comienza la cuarta ola, perdón? 8 de marzo, en esta manifestación multitudinaria que tiene lugar en Argentina y donde se ultraviraliza el hashtag Ni Una Menos, que no hace más que denunciar la violencia machista. ¿Cuál violencia machista? Pues, por ejemplo, esta que pueden ustedes checar de la página de la correctora, donde ella se encarga de darle voz, ¿no? En términos de perspectiva de género, de igualdad de derechos o feminista, simplemente, a las notas que sobre violencia de género salen en las notas del día a día. ¿El México se puede fechar el feminismo? Pregunta Norma Gallardo. Sí, justamente lo que les decía yo, que menciona Eli Bartra, ¿no? Que a raíz de el neofeminismo, que fue la serie de acontecimientos que yo les enumeré, es decir, década de los 70. Ahí comienza ya la labor de las mujeres organizadas y que ya se autodenominan feministas, Norma. Ok. Y entonces seguimos con las movilizaciones cibernéticas. Aquí no lo pongo en las diapositivas, pero no sé si recuerden ustedes este movimiento estudiantil del 132 que se hizo conocido y convocó integrantes, manifestaciones, todo a través de Twitter y del hashtag yo soy 132, ¿no? Bueno, un ejemplo de eso es el hashtag de Ni Una Más. Después tenemos en nuestro país, en 2016, el hashtag de Vivas Nos Queremos, y ya comienza a haber se comienza a asumir ya como una movilización nacional contra las violencias machistas. O sea, ya no es una marcha local de la Ciudad de México o de la Ciudad de México y la zona conurbada, no. Hay un eco donde las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, dicen sí, estamos hartas de la violencia machista y entonces se apropian de las redes para denunciar este acoso, esta violencia, que además pues luego en sus casas o en sus entornos educativos no les creen, ¿no? O no las respaldan. Y así tenemos, es interesante, no se los voy a mencionar porque además ya no tenemos tiempo, pero hay una serie de eventos a nivel mundial que menciona Nuria Varela en su libro de la cuarta ola, que tienen lugar en Grecia, en Italia, la llamada primavera árabe, en el Cairo, que van generando este horizonte de levantamiento, este aire de denuncia, ¿no? De ya no podemos seguir así. Y entonces, así es que llego yo a esta parte del 2015 en la Ciudad de México con estas denuncias virtuales. Y hay bueno, aquí está esta fue en 2016, esta es en 2017, tiene lugar en nuestro país también, hay eco en América Latina. Esta es simbólica porque tiene lugar un día después de que Donald Trump asume la presidencia en Estados Unidos y es la Marcha Internacional por las Mujeres, que fue multitudinaria en Washington y contó no nada más con mujeres de asociaciones y colectivas feministas, sino también de algunas actrices hollywoodenses que denunciaron acosos, e incluso también asistió Angela Davis, ¿no? Exponente afortunadamente todavía viva del feminismo
negro, ¿no? En fin, si pueden ver los videos, háganlo, si no es que no la vieron en vivo. Y llegamos a este hashtag de mi primer acoso, año 2000. Perdón, no, año 2000. No les voy a mentir. No, estábamos aquí. Este es 2016, 2017. Esto en México. Mi primer acoso. Y bueno, hay una serie, les decía yo, de denuncias en Twitter de mujeres que recuerdan su primer acoso y bueno, el alcance fue tal que se empezó, se empezó a atender incluso de manera institucional, por ejemplo, en nuestra universidad, el asunto del acoso, ¿no? Cómo atender, cómo definir, cómo enseñarle a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, que no es normal cometer acoso, mucho menos tolerarlo. Y el detonante en nuestra universidad fue el hashtag de Si me matan, que se originó por el feminicidio de Lesbi en las instalaciones de del campus universitario en CEU, ¿no? Grosso modo, ¿qué fue lo que denunciaban con este hashtag de Si me matan? Bueno, en primer lugar, la revictimización por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? Porque decían, ¿cómo es posible que encuentran el cadáver de una mujer en nuestro campus y la cuenta oficial de la Fiscalía de la Ciudad, pues casi prácticamente dice que ella se mató, ¿no? Y entonces empiezan a hacer denuncias exigiendo seguridad, castigo a la violencia de género, protecciones, en fin. El movimiento y los alcances de este movimiento fueron tales que se logró que ya de manera institucional se hablara de este problema de violencia de género en nuestra universidad y posteriormente se llegara a concretar, por ejemplo, el surgimiento de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM, ¿no? Me estoy yendo rapidísimo, chicos, pero lo que les quiero mostrar es cómo una vez que permea la práctica, el discurso, la teoría feminista y toca la vida de las personas, las cosas pueden cambiar, ¿sí? Claro que hay derivaciones del feminismo, como me preguntaban hace rato, ¿y esto tiene que ver con la masculinidad? Por supuesto, trabajar la masculinidad, identificar por qué es tóxica, insisto, identificar cuáles son los orígenes y las condiciones que promueven la opresión, para que no tengamos igualdad, Perdón que haga una pausa porque estoy viendo el chat. Mara López, ¿se podría hablar más adelante de una quinta, sexta o séptima ola? Mara, yo creo que al paso que vamos, sí. Ojalá te toque verlo. Álvaro Aragón, saludos, un abrazo. Álvaro, muchas gracias. Laura Villegas, la verdad yo desconocí estas olas. Gracias por hablar de ello. Gracias a ti, Laura. Lo que yo les quiero mostrar aquí es una cosa muy por encimita de las cosas que yo he revisado. No son la verdad absoluta, les decía yo. Tomen lo que les sirva de pretexto a ustedes para indagar. La ventaja que tenemos ahorita, por ejemplo, a través de estos mecanismos de las redes, es que se puede rastrear de manera rápida, bueno, no tan rápida, pero vaya, no tienes que leer cientos de textos para tener, por ejemplo, un contexto actual. Y una vez que gracias a la red tienes el contexto actual, por ejemplo, de estas situaciones de violencia de género y del papel del ciberfeminismo para denunciar la violencia de género, bueno, tú ya puedes optar por buscar diferentes sustentos o teorías que te permitan abundar en lo que te interese investigar, ¿no? En 2017, hablando de estos hashtags, también tenemos el yo sí te creo, ¿no?
Me decían a mí alguna vez algunos alumnos en aquel entonces, maestra, ¿pero a qué se refiere? Ah, bueno, se refiere a que hay mujeres que no denuncian porque dicen, pues es que mi amiga cuando denunció no le creyeron, la revictimizaron, le dijeron que era su culpa, le preguntaron que si estaba pasada de copas, le dijeron que era por cómo iba vestida, o peor aún, si la mamá va a denunciar la desaparición de su hija, le hacen esta misma serie de por lo menos decir preguntas, cuando no el decir, ay señora, pues no se preocupe, al rato regresa, anda de fiesta, se fue por el novio, se fue con el novio, ¿no? Y tenemos casos entonces, bueno, el de Lesbia es un ejemplo y lo traigo a colación porque ocurrió en el campus de nuestra universidad, pero desgraciadamente diario sabemos que matan aproximadamente a 11 personas, a 11 mujeres en nuestro país, ¿no? Pero además las matan con saña y las matan con una violencia tal que nos hace pensar, bueno, Marcela Lagarde lo acuñó bastante bien con el término feminicidio. Nos hace pensar que es una especie de crimen que va dirigido específicamente a la mujer, ¿sí? En donde se ocupa su cuerpo para mostrar la intensidad, el poder exacerbado que se puede tener sobre ella. ¿Por qué? Pues porque no pasa nada, ¿no? Lo que busca denunciarse a través de esta nueva ola ya cibernética es que las mujeres somos personas, nuestro cuerpo es nuestro y nosotros tenemos que alzar la voz. Les decía yo que lo decía Eli Bartra, no es que el feminismo te represente, es que si tú te reflejas en el discurso y en la práctica feminista porque tu propia historia te lo exige, bueno, pues hay espacios en los que puedes alzar la voz, ¿no? Dentro de los cuales puedes alzar la voz. También Eli Bartra señala que el feminismo en singular incomoda más que hablar de los feminismos, ¿no? Al igual que hablar de la mujer, pues tampoco es así como que de repente pues, sentimos que incomodamos, ¿no? Que van a decir, ay, ya viene a hablar de que la mujer y que la opresión, bueno, pues es que sí es así, es que sí es real, es que ya estamos en un momento de la historia, un momento de la humanidad en que ya no tenemos que buscar tanto ser amables cuanto denunciar la verdad, ¿no? Denunciar lo que está ocurriendo. A ver, si este sistema de representaciones ya no me está funcionando, ¿por qué? Porque veo resultados de violencia, de asesinatos, de discriminación, bueno, entonces, ¿qué cosas sí me puede, en qué cosas sí me puedo recargar? Una de esas cosas o discursos en los que te puedes recargar y apropiar es el feminismo, ¿no? Insisto, hay muchos feminismos, yo les puse aquí en esta lámina unos cuantos, faltaron muchos, pero ¿por qué hay diferentes feminismos? Porque hay diferentes tipos de opresiones, ¿sale? Porque los seres humanos también somos diversos, las mujeres somos diversas. Y entonces tenemos que encontrar puntos a través de los cuales podamos acuerparnos, ¿sí? Para transformar esas condiciones de opresión. Y con esto quiero cerrar. El hecho de que haya tantas olas o que yo les haya mencionado tantas fechas o que, bueno, inevitablemente creo que son necesarias para mostrarles, les decía yo, una especie de espiral en el tiempo de cómo se ha desarrollado el feminismo, porque pues no surgió un día, no surgió un día y no se le ocurrió a una mujer y no hay una sola definición, hay muchas. A quienes les mencioné yo aquí, estas son las tres fuentes que yo utilicé. ¿Sale? El texto, este texto de el Feminismo en Acción, editado por la UAM, insisto, se baja en la red, van ustedes a la página de la UAM Xochimilco, entran a su repositorio y ahí está disponible. Y de hecho es uno de los textos, hay otros más, que las coordinadoras de esta maestría en estudios de la mujer dijeron que pues, es necesario a que todas las personas tengan acceso, ¿no?
esa es otra de las particularidades del el feminismo, por ejemplo, del arte feminista. Que el arte, que la práctica feminista, que la literatura feminista llegue a quien lo necesite y a quien lo desee. ¿Sí? Y no se me olvida, el artículo de Francesca Gargalo que viene en este texto de Feminismo en Acciones, el entre mujeres que genera el feminismo. Y estoy viendo aquí que me faltó citar los dos de Nuria Varela, qué pena, pero bueno, son Feminismo para principiantes por Ediciones Beta y Feminismo la cuarta ola también por Ediciones Beta. De Nuria Varela son de precio accesible, pero también se encuentran en la red. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Espero que les haya yo podido aportar algo para su reflexión cotidiana. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, doctora Anel González. Hay muchas felicitaciones en el chat hacia la exposición, agradecimientos por explicar estas olas del feminismo, que mucha gente, por lo que pone, no la conocía. Y entonces, pues hay agradecimientos también, cómo se pueden contactar con usted para futuras conversaciones, a lo mejor en algún otro plantel o de los subsistemas. Y pues no sé si quisiera dar una reflexión final con todo esto, con estas inquietudes que se fueron gestando sobre cómo llevarlas al interior de la familia, al interior de los planteles, cómo hacer algo, qué más se podría hacer. Híjole. Ay, miren, les voy a decir algo rapidísimo y que a lo mejor para algunos de ustedes va a sonar como eso que observen alrededor. Cuando salgan a la calle, observen. Yo pensaba que en mi colonia, acá al sur de la ciudad, muy cerca del agua Xochimilco por ciento, que acá no pasaba nada, ¿no? Que todo pasaba allá en el centro de la ciudad. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que hace 3 semanas salgo en una calle aquí a la vuelta de mi casa y veo en la pared graffiti feminista, denunciando acoso, denunciando que quieren seguridad, a cuántas mujeres matan al día. Y en ese momento yo dije, claro, está aquí está. ¿Qué tenemos que hacer? Observar, revisar redes sociales, tecleen un hashtag, ¿sale? Si tienen hijos y cuando el hijo, por ejemplo, les diga, ay mamá, es que esto es de niñas, razonar y decir, no, los colores no son de niñas o no son de niños, los colores son colores y nos sirven para manifestar emociones, para comunicarnos. Si en mi casa me enseñaron que yo me debo de sentar al final de darle de comer a todos, bueno, buscar mecanismos de cómo hacer para que la familia se torne una organización cooperativa, colaborativa. ¿Sí me explico? Y una cosa lleva a la otra. Les digo, a mí me ha ayudado mucho el observar, escuchar, razonar y algo bien importante, antes de descalificar, argumentar, ¿no? Cuando entramos ya al asunto de la descalificación, de la discriminación, ahí ya estamos perdiendo. Entonces, hay enseñanzas muy pequeñas que se pueden aplicar en la vida cotidiana, además de la observación. Por ejemplo, del cuerpo de los demás y de las demás no se habla, ¿no? El cuerpo de los demás y de las demás no se califica. El autocuidado, ¿sale? Observemos a las mujeres que viven en nuestras familias. ¿A qué hora comen? ¿Se hidratan? ¿Tienen problemas de salud? ¿Los atienden? ¿Atiendo yo los problemas de salud de las mujeres de mi casa? ¿O le doy prioridad a los de los varones? Ojo, todo, o sea, comenzar a observar, a cuestionar, a analizar y les prometo que de ahí se va a ir desprendiendo una serie de acciones. Insisto, cada espacio doméstico, cada institución educativa, cada trabajo tiene sus particularidades, pero por eso ya tenemos maneras de salir y esta pandemia nos lo demostró, ya podemos salir virtualmente. Puedo denunciar en Twitter, puedo denunciar vía correo, ¿no? Y leer, nunca dejen de leer. Y algo que hay que hacer siempre, bueno, y eso lo he aprendido de mujeres feministas, es darle crédito, bueno, hay que dar crédito siempre,
a las fuentes que tú revisas. Pero si son mujeres, más. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre hemos estado borradas del espacio. Siempre. Entonces, como les conté yo leía a Eli Bartra, leía a Ana Lau Jaivén, leía a Nuria Varela, y Bartra dice esto, y cuando es mi idea les digo soy yo, ¿no? Siempre dar crédito, compartir, socializar la obra de las mujeres feministas, que hay muchísimas, hay miles, artistas feministas, pero bueno, esa es otra historia. Así lo dejaría, Ángel. Y mi correo, por si requieren alguna charla, todo en minúsculas, Majarba, así junto, majarba.anel.gonzález@csh.unam.mx. Así es. Bueno, pues a nombre del Programa Universitario de Bioética, de su titular, la doctora Paulina Rivero Weber, agradecemos esta importante y nutrida conversación que hemos tenido con la doctora Majarba Anel González García del CCH Vallejo en esta Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. Queremos también invitarlos el próximo lunes a la misma hora. Tendremos la participación de la doctora Virginia Fabián del Conde de la Facultad de Filosofía y Letras con el tema de violencia de género. Y bueno, sin más, desearles a las personas que han estado con nosotros un excelente inicio de semana y pues gracias a todas, todos, todas. Buenas tardes. Buenas tardes.